La palabra. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos para ser edificados, Señor, por tu palabra, y rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Ponemos las cargas, las necesidades, las preocupaciones en tus manos, esperando que tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, nos hable y nos edifique, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La mayoría de nosotros hemos escuchado que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios ama. Y eso es parte de su carácter, de su esencia. Pero también Dios es santo, Dios es soberano, Dios es justo y no puede pasar por alto su justicia por amor de nadie. Precisamente por eso envió a su Hijo Jesucristo, para constituirnos justos. Entonces el tema de hoy es, el título del mensaje es: el amor de Dios nunca estará por encima de su justicia. Muchos como padres, cuando uno de nuestros hijos está viviendo de una manera que no le conviene, en desobediencia a las reglas de la casa, nosotros como padres podemos disciplinarlo o lo que llamamos castigarlo, pero eso no quiere decir que no lo amemos. Hay hijos que en ocasiones hacen cosas que merecen una reprensión severa. A veces retiramos los privilegios o los lujos que les pudiéramos dar temporalmente por amor a ellos. Y no quiere decir que no los amemos, simplemente los estamos cuidando. Porque a veces los hijos no tenemos todavía la capacidad de discernir como lo tienen nuestros padres algunas cosas. Cuando nosotros nos referimos de Dios, del amor de Dios, a veces inconscientemente creemos que Dios no nos ama porque no nos está yendo bien, o porque no nos está ayudando, o no nos está contestando las cosas que esperamos nos conteste. No nos está dando lo que soñamos o lo que queremos. Entonces, es importante entender que el carácter o la esencia de Dios, además de ser amor, es justicia, es santidad. Dios nunca va a perder algo de su esencia para dar más a una persona porque ella espera que Dios le dé. Entonces, Dios nos revela en su palabra su voluntad, y esto es bien importante, porque a veces nosotros estamos esperando que Dios se manifieste de alguna manera, pero desconocemos su voluntad. Si alguien desconoce la voluntad de Dios es porque no ha leído su palabra. Porque Dios juzga las obras de todos los hombres a través de lo que ha revelado en su palabra. El concepto de bien y de mal que nosotros tenemos no necesariamente va de acuerdo con el concepto del bien y del mal que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros a veces consideramos cosas malas o cosas buenas y no necesariamente Dios está de acuerdo con nuestro concepto. Entonces el bien y el mal pudiera llegar a ser relativo. Lo que es malo para algunos es bueno para otros, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios considera bueno y lo que Dios considera malo. Algo que debemos saber es que el juicio de Dios nunca es ni será injustificado, mucho menos cruel. Simplemente es la manifestación de la fidelidad de Dios hacia su palabra, y lo cual es necesario para establecer su gobierno sobre toda la creación. O sea, Dios nos ha dado los mandamientos que debemos obedecer en su palabra. También nos da las promesas o la recompensa para aquellos
que obedecen esos mandamientos y el castigo para aquellos que los desobedecen. Entonces no tenemos excusa para reclamar. Porque a mí, porque me está pasando esto, porque a aquellos Dios sí le da y a mí Dios no me da. Porque Dios no hace nada. Esa es una pregunta que hago constantemente. ¿Cuántos niños de hambre murieron ayer y cuántos morirán hoy? Y aparentemente Dios no hace nada. ¿Por qué Dios no hace nada cuando un niño inocente está muriendo de hambre y muere de hambre? Esa es una pregunta muy común. Muchas personas dudan de la existencia de Dios porque dicen, si Dios existiera haría algo. Pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, no es el Dios de esas personas. Y sí podemos ver que Dios ha dicho respecto a aquellas personas que tienen otros dioses y no a Él como su Dios. Dicen, bueno, que los salven sus dioses. Y cualquiera pudiera decir, no, Dios es cruel. No, Dios no es cruel. Dios es fiel a su palabra. Y Dios dice que estará con aquellos que en Él confían. Y si confiamos en Él, podemos ver su mano sobre nuestras vidas. Pero si no confiamos en Él y confiamos en otra persona, en otro Dios, entonces Dios dice, ok, que Él te ayude. Alguien dirá todavía, sí, pero los niños, ¿qué culpa tienen? Dios dice en su palabra que la maldición de los padres es sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ya está establecido. Por eso nosotros, los que tenemos hijos, debemos saber que espiritualmente podemos aportar para la bendición de Dios sobre nuestra familia, o podemos aportar para la maldición de Dios sobre nuestra casa. ¿Cuándo? Cuando vivimos de acuerdo a su voluntad o cuando no lo hacemos. Ya está establecido en su palabra. Dios es amor, Dios es santo, pero también Dios es justo. Las Escrituras dicen que no existe nada fuera del conocimiento de Dios. Es decir, Dios lo sabe todo, incluso discierne las intenciones del corazón. A veces nosotros podemos hacer una buena obra, pero con una intención no tan buena. Bueno, Dios discierne la intención del corazón. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, esta escritura nos garantiza que Dios todo lo sabe y por esta razón sus juicios son justos y perfectos. Porque no puede haber una evidencia que Dios no consideró, como los juicios terrenales. No puede haber un falso testimonio que engañe a Dios como juez. Dios lo sabe absolutamente todo. Job 34, verso 21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Esto derriba la creencia de, es que, ¿para qué voy a la iglesia si me he portado mal? Dios sabe que te has portado mal. No venimos a informarle nada que Él no sepa. Precisamente venimos a la iglesia porque lo necesitamos a Él para poder hacer el bien. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estas escrituras nos muestran que no hay absolutamente nada que Dios no sepa de nosotros. Por lo tanto, Dios es el juez más justo que existe. Pero repito, algunos queremos la parte de amor de Dios y no la justicia. Dios es justo. Podemos ver que la palabra de Dios, podemos ver en la palabra de Dios que Él es soberano. ¿Alguien sabe lo que es ser soberano? ¿Nadie? No, que Dios hace su voluntad. Dueño absoluto de la creación. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él manda, porque es el creador. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que Él es santo, justo y amoroso, ciertamente, que siempre está velando por el bienestar de sus hijos, siempre nos está cuidando. Pero eso no quiere decir que no castiga al malo y recompensa al bueno. Pues dejar al malo sin castigo va en contra de su naturaleza como Dios justo. Dejar al desobediente sin castigo va en contra de su justicia. Y no quiere decir que Dios no lo ame. Recuerda que Dios aborrece el pecado, aunque ame al pecador. Lo he venido diciendo las últimas semanas. A la casa de Dios puede venir cualquier persona en el estado que esté. No importa si viene borracho, drogado, maloliente. No importa si viene con malos hábitos, con un carácter fuera de las normas establecidas por Dios. No importa cómo venga a la iglesia, todos son bienvenidos. Lo que no puede pasar es que tengamos años aquí y sigamos como llegamos. Porque Dios nos llama al arrepentimiento. Algunos superamos pecados públicos. Era evidente que eras un borracho, todos te mirábamos alcoholizado. Ya no, le damos gracias a Dios. Pero probablemente sigue habiendo cosas en tu carácter, sigues teniendo malos pensamientos, le deseas el mal a una persona. A eso también Dios nos llama a arrepentirnos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto presente. Dios es soberano, o sea, se hace únicamente su voluntad. Nadie puede apelar en contra de eso. Dios es santo, Dios es justo y Dios es amoroso. Y Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades, pero nunca será solapador de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por eso he venido diciendo en las últimas semanas que Dios nunca pasará por alto nuestra desobediencia por causa del amor con el que nos ama. Hay quienes piensan que porque Dios los ama, no los va a reprender, no los va a castigar, no los va a disciplinar. Dice Hebreos 11:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y azota al que recibe por hijo. ¿Sabes que la palabra azotar literalmente significa golpear con un látigo o flagelar la carne? Y figurativamente hablando, la palabra azotar significa disciplinar. La disciplina que viene de parte de Dios siempre golpeará nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos equivocados. Siempre va a azotar nuestra carne. En el tiempo en que estamos viviendo, cada vez es menos entendido el justo juicio de Dios. Cada vez hay personas que no lo entienden. Cada vez hay más personas que no lo entienden. Como te decía, hay personas que dudan de la existencia de Dios cuando ven la corrupción de la humanidad y los desastres naturales. Si Dios existe, ¿por qué no hace nada? Y es que para todo aquel que no conoce a Dios debe de parecer un juicio injusto. Como un Dios de amor no tiene misericordia por amor de las personas que sufren. Ese es el argumento de aquellos que dudan de la existencia de Dios. Sin embargo, es precisamente eso, la ignorancia, la que nos puede llevar a pensar de esa manera. Esto no debe de suceder con nosotros, como acabamos de leer en su palabra. Una de las manifestaciones del amor de Dios es precisamente el azote y la disciplina hacia sus hijos. Entonces, si Dios disciplina, castiga o azota a sus hijos, ¿por qué nos extrañamos con el castigo o azote de aquellos que no lo son? Porque no todos somos hijos de Dios, lo dice la Biblia. Todos somos creación de Dios, mas no hijos. Son cosas muy diferentes. Dios dice en su palabra que aquel que cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, pasa de ser creación y se convierte en hijo de Dios. La semana pasada aprendimos que los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de su Padre. La semana pasada leímos en San Juan capítulo 8 unas palabras muy duras de la boca del mismo Señor Jesucristo cuando dice: ustedes son los hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo el Señor Jesús le dice a unas personas que guardan la religión tan fielmente, porque estaba discutiendo con ellos, ustedes son hijos del diablo? ¿Por qué Jesús se atreve a asegurar que estos religiosos son hijos del diablo? Porque el Señor Jesús dice: porque los deseos de su padre quieren hacer. Ustedes me quieren matar a mí, que les hablo la verdad. Entonces, habemos unos que ya recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y si leemos solamente los primeros capítulos del Evangelio según San Juan, vamos a asegurar: soy hijo de Dios. Merezco un trato especial como hijo de Dios. Pero si avanzamos hasta el capítulo 8, vamos a entender por qué en ocasiones no estamos recibiendo de Dios Padre el trato como sus hijos. Porque no estamos buscando hacer su voluntad. Y lo he venido diciendo en las últimas semanas: hacer la voluntad de Dios, además de compartir el Evangelio, que eso está dentro de su voluntad, es responder a cada situación que tenemos en el diario vivir
dentro de la voluntad de Dios. Si alguien me maldice, ¿cómo debo de responder? Dentro de la voluntad de Dios, bendiciéndolo. Si alguien habla mal de mí, ¿qué debo de hacer? Orar por él. Si alguien me pide una cosa, no nada más debo de darle lo que me pide, debo darle de más. Dios dice en su palabra, si alguno te pide la túnica, dale también la capa. Si alguien te pide un favor de llevar algo por 1 milla, dice Dios, llévalo 2 millas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, y los hijos de Dios debemos de buscar hacer la voluntad de nuestro Padre en el diario vivir. Además de dentro del propósito general que Dios nos ha dado a todos sus hijos, como ser buen testimonio, hacer buenas obras, predicar el evangelio, servir dentro del reino de Dios, etcétera, etcétera, en el diario vivir, buscar hacer la voluntad de Dios. Pero aquel que haya recibido a Cristo en su corazón y cuando alguien lo lastima, no perdona, no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos misericordia con nuestro prójimo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y pudiera alguien decir, sí, pero no estoy haciendo nada malo. Si yo tengo rencor o resentimiento fue porque esta persona me lastimó. Yo no le hice nada. Y no he hecho nada en contra de él. Pero hay rencor o resentimiento que si no perdonas, como es la voluntad de Dios, puede llegar a convertirse en amargura. Y la amargura estorba la gracia de Dios y somos salvos por gracia de Dios. Entonces, toda persona con resentimiento en su corazón, con rencores o con amargura, está poniendo en riesgo su salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto es lo que debemos de buscar en el diario vivir. Cada vez que interactuamos con las personas a nuestro alrededor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta persona que Dios está poniendo en mi camino, en mi vida, a lo mejor llegó de una manera accidental, equivocada, según yo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debe de ser esta persona en mi vida? ¿O qué debe ser mi vida en la vida de esta persona? Simplemente lo voy a ayudar, me va a enseñar a algo, a ser paciente. Dios lo va a usar para enseñarme algo, Dios me va a usar para enseñarle algo, para darle o para recibir, para ser amigos. Los hijos de Dios siempre debemos de buscar la voluntad de Dios en todo lo que llega a nuestra vida. Salmo 96:10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a todos los pueblos en justicia. El Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás y cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio.
Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este salmo nos enseña grandes verdades acerca del trato de Dios hacia sus enemigos. Creo que la mayoría de nosotros no podemos negar estar en acuerdo en que Dios juzgue severamente a sus enemigos, cuando esos enemigos de Dios también son nuestros enemigos. O sea, cuando una persona que hace maldad, esa maldad que esa persona hace, me alcanza a mí, entonces yo puedo orar y decir, no tengo ningún problema, Señor, tu palabra dice que al malo lo debes de exterminar. Y cuando Dios lo extermina, cuando borra su nombre de la tierra, como esa persona afectaba nuestra vida, decimos, ay, gracias a Dios. Ya Dios se lo llevó. Ya Dios lo juzgó. Creo que todos estaríamos de acuerdo en ese sentido. Todos. La pregunta importante es, ¿somos amigos o enemigos de Dios? Esa es la pregunta. Porque si Dios extermina a sus enemigos, ¿yo qué soy para Dios? ¿Amigo o enemigo? De ahí se desprende el trato que vamos a recibir de parte de Él. Porque repito, podemos estar de acuerdo con que Dios castigue al malo, pero ¿por qué me castiga a mí? Si yo soy bueno, mala mi comadre, diría una señora. Mala mi vecina, mala mi suegra. Pero yo no. Entonces la pregunta importante, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como amigos de Dios o como enemigos de Dios? Porque si me estoy comportando como enemigo de Dios, entonces no debe de haber ningún asombro de que Dios me dé lo contrario al bien que yo estoy esperando. Mira lo que dice Santiago 4:4. Hace algunas semanas vimos esta escritura. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En esta escritura podemos ver cómo Dios condena el amor hacia el mundo natural como un adulterio espiritual. Por eso dice, oh almas adúlteras. ¿Qué hay en el alma? En el alma está la mente. Están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos del corazón. El alma es la que sufre, el alma es la que se goza, el alma es la que se alegra, el alma es la que se enoja. Entonces Dios nos está diciendo que algunas personas espiritualmente no le están siendo fiel a Él. O sea, les dice adúlteros, están cometiendo adulterio espiritualmente. ¿Cómo? Amando las cosas mundanas por encima de Él y de su voluntad. Entonces Dios dice claramente en su palabra, todo aquel que ama o es amigo del sistema mundano se constituye enemigo de mí, dice Dios. No que lo seas, pero te conviertes en enemigo de Él.
Cuando la palabra de Dios dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo, no se refiere al mundo natural. Se refiere al sistema creado por el hombre que nunca contempla la voluntad de Dios. Se refiere al sistema terrenal que exalta al rico y menosprecia al pobre, sin importar cómo se obtuvieron las riquezas, o porque el pobre prefiere la pobreza antes de perder su integridad. Eso debería de ser digno de exaltación. Pero ¿qué le decimos o cómo se considera, mundanamente hablando, aquella persona pobre que tiene una oportunidad de salir de su pobreza haciendo cosas en contra de la ley? Lo consideramos un tonto. ¿Cómo? ¿Por qué? Si era tu oportunidad. En lugar de exaltarlo y decirle, mira, con todo y que necesita la riqueza, la prosperidad que le iba a dar tal acción, prefirió permanecer en pobreza antes de pecar contra Dios. Pero en el sistema mundano, te repito, se honra a aquellos que tienen dinero sin importar cómo lo obtuvieron. Se respeta. Bueno, Dios dice, el que quiera ser amigo de ese sistema está en contra de mi voluntad. Se constituye mi enemigo. Lo que la palabra amigo se refiere a sentir mucho cariño. Y la palabra enemistad nos habla de oposición. Esto nos enseña que cuando no renunciamos a la vida mundana, nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Y eso es algo que no se puede comprender. ¿Por qué algunos piden a Dios que haga su buena voluntad en sus vidas cuando su estilo de vida se opone a Él? Es algo completamente incongruente. Señor, tú dices que eres amor. ¿Por qué me siento solo? Ámame, abrázame. Señor, no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido. No he encontrado el propósito o la razón por la que debo de vivir. Dame la razón, descúbreme, revélame lo que yo debo de hacer. ¿Por qué nací? ¿Por qué nací en este tiempo, con esta familia, en esta situación? Queremos que Dios nos revele su buena voluntad. Y Dios lo hace. Claro que lo hace. Con sus amigos, con sus hijos. Pero para seguir desordenadamente, Dios no lo va a hacer. Porque también sucede que hay personas que han descubierto su razón de ser dentro de la voluntad de Dios, pero no están viviendo en ese sentido. ¿De qué te sirve saber a dónde tienes que ir si no caminas hacia allá? No solamente necesitamos saber hacia dónde vamos, sino caminar en ese rumbo. Podemos descubrir en la palabra de Dios que la voluntad de Dios tiene algunas características. ¿Cuántos se las saben? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando digo, Señor, hágase tu voluntad, quiero decir, o le estoy diciendo a Dios, Señor, haz todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero a veces lo decimos en un sentido egoísta.
porque yo quiero que me des todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Pero en mi diario vivir, en mi comportamiento, yo no hago cosas buenas, mi vida no te agrada y no soy perfecto. Alguien dirá, nadie es perfecto. Pero Dios en su palabra nos llama a la perfección. Sinónimo bíblico de perfección es madurez. Dios nos llama a madurar. Si yo quiero que la buena voluntad de Dios se manifieste en mi vida, ¿en qué debo de esforzarme? En pedirle y pedirle y pedirle que lo haga, que me dé lo bueno, o en hacer lo que Él espera que yo haga. Porque hay personas que aplacan su conciencia diciendo, ya recé, ya le pedí a Dios, ya hice oración y además están orando por mí. Le dije al pastor, le dije a mi líder espiritual que le encargaba oración, le dije al grupo de intercesión que estuvieran intercediendo por esta situación. No se trata de que pidas o pidamos todos por ti. Debemos de hacerlo, sí, pero no va a suceder cuando se tiene una vida desordenada y lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros como padre puede premiar la vida desordenada como de un hijo. Ay, mi hijo, descubrí que eres drogadicto, te voy a comprar un carro del año. Ay, hija, me enteré que te andas acostando con toda la escuela. Te voy a regalar un viaje. Nadie hace eso. No es cuestión de alegría, al menos que tengas la mente muy corrompida. Al contrario, tratamos de ayudarles a enderezar el camino. Repito, ¿cómo? A veces, si es necesario quitar algunos privilegios, debemos de quitarlos. Pero ¿qué sentíamos cuando estábamos en la adolescencia? ¿O qué siente un adolescente cuando el papá le dice, dame tu teléfono? Cuando desconectan el wifi. No tienes que llevarte el módem a tu recámara, papá, con que desconectes, con que te lleves los cables que alimentan, con eso. No tienes que sacar la tele, nada más saca la extensión que la enciende. Pero ¿qué siente un adolescente en esa situación? Que no es justo, que es mío, que tú me lo diste, que porque ahora me lo quitas, que eres malo. Y porque el padre o los padres lo hacemos para que corrijan su comportamiento. Por eso lo hacemos. ¿Cómo no lo hará Él, que nos ama como nadie nos podrá amar en la vida? ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no habría de corregirnos si nos ama? El Salmo 9:7 que leímos dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esto nos enseña que Dios no cambia, que Él seguirá juzgando con justicia que nos ha revelado en su palabra y dándole a cada quien conforme a sus obras.
Con esto descubrimos que Dios es legislador y juez de la creación, y esto nos incluye a nosotros. Dios pone las reglas, Dios pone las leyes y Dios cuida que se obedezcan Él mismo. No hay un sistema que procure la justicia celestial. No es así. Él es hacedor de justicia. Por eso lo sabe todo. Entonces, obedecer a Dios no solo nos libra de un juicio en el cual sin lugar a dudas seremos culpables. Cuando nosotros obedecemos a Dios y nos arrepentimos de la vida que no le agrada a Dios, nos trae grandes recompensas. En otras palabras, nos conviene obedecer a Dios. Mira, el Salmo 1:1 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones o con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La recompensa que nosotros tenemos por obedecer a Dios no solamente es agradar a Dios, sino también es poder fructificar. ¿Alguien entiende lo que quiere decir esto? Que tu vida prospere, que no sufras escasez. Dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Yo no sé si tú has visto de repente algunos lugares en una temporada de sequía que se ve toda la vegetación amarillenta, café. Dices tú, esto está seco. Pero de repente ves un montoncito de árboles verdes a lo lejos. ¿Por qué esos están verdes? Porque están plantados junto a corrientes de agua. Los otros ya ni hojas tienen, están marchitas, se cayeron, se las llevó el viento. Y estos florecen, fructifican, porque donde están hay agua. Entonces, así debe de ser nuestra vida respecto a las cosas que verdaderamente valen, como la paz, la felicidad, el amor, la armonía en la casa. Nuestra vida debe de ser como esos árboles que en medio de un lugar seco están verdes, pero no porque son árboles poderosos, no, porque están plantados junto a corrientes de agua. Porque los mismos árboles que pueden estar secos, es el mismo árbol, es la misma planta, nada más que porque está seca y está verde, es donde está plantado, donde está plantada nuestra vida. Ahora, ese es el resultado ¿de qué es el resultado? De lo que comienza diciendo el verso 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles. No podemos ser esos árboles o nuestra vida estar floreciendo, viviendo, andando en consejos de malos, conviviendo con burlones, andando en pecado. El verso 4 se pone interesante porque dice:
No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos, ¿qué dice? Lleva a destrucción, a la destrucción. Es cierto que en este salmo podemos ver la recompensa de Dios manifestándose en lo natural, en la vida terrenal de todos aquellos que obedecen su palabra. Pero hay una recompensa más grande, la vida eterna. Esa es la recompensa más grande. Ciertamente Dios nos recompensa aquí en la tierra, pero por más recompensa que tengas de parte de Dios, todos nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Y esa es la pregunta que sigue. ¿A dónde irás? ¿A dónde iremos? Lo he dicho muchas veces. Hay quienes dicen, no, pues yo voy a vivir como sea, allá que Dios me juzgue. Y hemos visto que en el Evangelio según San Juan dice que aquel que no recibe a Cristo ya es condenado. Juzgado, encontrado culpable y condenado. Mira lo que dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la única manifestación de nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo puedo yo manifestar? ¿Cómo mi vida manifiesta que amo a Dios? El Señor Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia a Dios y a su palabra es la única manera que nosotros podemos manifestar que amamos, que honramos, que obedecemos a Dios. No hay otra. No son las buenas obras lo que manifiesta que amamos mucho a Dios, porque hay gente que no cree en Dios y a veces hace mejores buenas obras de los que sí creemos en Él. Eso no les va a dar la vida eterna, según la palabra de Dios. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué interesante esta escritura. Está hablando el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo creo que la mayoría de estos calificativos los conocemos, pero a mí me llamó la atención cuando dice: mas los perros. ¿De quién está hablando Dios? Porque sí entendemos quiénes son
los hechiceros, los fornicarios. Los fornicarios son los que tienen sexo antes del matrimonio. Los homicidas, bueno, el que mata a alguien. Los idólatras, los que adoran una imagen, una piedra, lo que sea, y no al Dios vivo. Los mentirosos, bueno, eso lo entendemos, pero dice, mas los perros estarán afuera. Figurativamente hablando, en el lenguaje bíblico, los perros son personas malas que aman la calle, capaces de agredir a otros, con una característica, que siempre viven en inmoralidad sexual. Ahí encierra al grupo de personas que probablemente no menciona aquí. A lo mejor alguien puede decir, yo no soy brujo, yo nunca he matado a nadie, yo no estoy en fornicación, yo no soy un idólatra, yo no digo mentiras. Pero en ese otro grupo entran todos los demás. Y qué fea palabra. Pero el mismo Señor Jesús está diciendo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A mí me llama la atención que no dice según su fe, según su obra. Porque la obra es la manifestación de la fe. Si dijera según su fe, bueno, pues yo tengo fe en Él. Pero ¿por qué Dios pone según su obra? Porque si yo verdaderamente creo en Dios, entonces creo en el cielo, creo en el infierno, creo en el juicio, creo en la salvación de Jesucristo. Mi vida o nuestra vida debe de ser en consecuencia a nuestra fe. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y Dios dice en su palabra que Él castiga al malo, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de la maldad. Porque si yo creo que Dios castiga al malo y voy camino a la maldad, realmente no creo que Dios castiga al malo. Por eso el Señor Jesús dice, yo voy a recompensar la obra de cada uno. Porque la obra es la manifestación de la fe. A veces podemos enfrentar peligros, pero aquella persona que tiene su fe en Dios no entra en pánico, porque tiene su fe en Dios. Y la fe en Dios nos hace estar en paz en medio de una tribulación o de un peligro de muerte, porque dices, mira, si últimamente me muero, me voy con Él. ¿Cuál es el problema? Pero yo sé que mi vida está en sus manos. Yo sé que Él cuida de mí. Yo sé que Él es mi refugio, mi fortaleza. Yo sé que ninguna arma forjada prospera contra mi vida. Eso me hace estar en paz. Y repito, dices tú, bueno, y si no pasara, y si Dios permitiera que me muera, me voy con Él. Pero no puedo decir tener fe en Dios y vivir en pánico, temerle a la muerte. ¿Por qué habríamos de temer al medio que nos lleva a la vida eterna? ¿Por qué? Por falta de fe. Entonces, leímos en el Salmo 1, la recompensa para todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, que no aman el mundo, es una vida de prosperidad. Pero sobre todo, la gran recompensa es
la vida eterna. Dios juzgará a todos por igual. Tenemos que vivir cuidando, esforzándonos por hacer su voluntad en cada situación de nuestro diario vivir. Vamos a ponernos de pie, por favor. Probablemente no hemos aprendido que lo que abunda en nuestro corazón es lo que manifiesta nuestra vida, nuestra boca, nuestras acciones. Y cualquier persona siendo mala puede llegar a hacer buenas obras cuando le entrega por completo su corazón a Dios. Y cuando nosotros le entregamos el corazón a Él, quiere decir que Él es el centro de nuestra vida. Lo más importante, pues. Cierra tus ojos ahí. Habla con Él unos momentos. Padre Celestial, tal vez hemos caído, Señor, en costumbres mundanas, Señor. Pero es el resultado de la ignorancia de tu palabra o de la falsa creencia que sin importar que tú nos amas. Y es cierto, tú nos amas, pero no quiere decir que por amor bendecirás el desorden de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú estás hablando esto a nosotros, porque quieres bendecirnos y quieres que quitemos de nuestra vida y de nuestro corazón todo lo que estorba tu voluntad en nuestras vidas. De mi vida el centro sé, te doy mi corazón, mi todo y Salvador. Yo a ti me aferraré, pues tu nombre bello es, mi alma clamará. Cristo, te amo. Dile tú. Oh, tú, de mi vida el centro sé, te doy mi corazón, mi todo y Salvador. Yo a ti me aferraré, pues tu nombre bello es, mi alma clamará. Cristo, te amo, como te amo. Dile, y lo que soy, Y lo que soy, por tu gloria y por ti, lo daría todo y más, por tu nombre dejaré. Mi vida es una historia sobre ti, cada día todo y más,
Probablemente la palabra de Dios te ha confrontado el pecado en tu vida. Yo ruego a Dios que te regrese el gozo de la salvación, que te ayude en vivir en arrepentimiento y que su Espíritu Santo fortalezca tu fe y te guíe en tu diario caminar. Padre Celestial, te ruego que bendigas las vidas de tus hijos, que los ayudes a vivir en arrepentimiento y llevar a su familia en el mismo sentido, en honra y en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado la capacidad de producir riquezas. Gracias porque tenemos todo lo necesario y a veces aún más para la vida, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu salvación y por la recompensa eterna. Señor, que tus ángeles estén con ellos durante toda la semana. Bendícelos, no los dejes caer en la tentación y líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30 de la tarde. Bendiciones.